nombre es Adrián, y lo que voy a contarles es algo que todavía me cuesta procesar. Aunque han pasado años desde que ocurrió, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que lo recuerdo. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo como velador en una escuela secundaria antigua, un edificio que había sido construido a principios del siglo XX. Tenía un aire imponente, con largos pasillos y aulas enormes que parecían guardar secretos en sus paredes desgastadas. El director me advirtió desde el principio que el turno nocturno no era para cualquiera. A veces se escuchan cosas. Es un edificio viejo, ¿sabes? Los sonidos tienden a jugar con la mente, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No le di importancia. Siempre he sido un tipo práctico, y lo último que esperaba era que un edificio pudiera asustarme. Mi primera noche transcurrió sin incidentes. Caminé por los pasillos, revisé las aulas y me aseguré de que todo estuviera en orden. Pero fue durante la segunda noche cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mientras hacía mi ronda, pasé frente al Salón 13. Según los registros, esa aula llevaba años cerrada. Las ventanas estaban cubiertas con papel oscuro, y la puerta tenía un candado oxidado que parecía no haber sido tocado en décadas. Sin embargo, cuando pasé junto a esa puerta, escuché algo. Era un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera hablando al otro lado. Me detuve en seco, tratando de convencerme de que solo era el viento. Pero entonces el susurro se convirtió en un llanto suave, casi como el de un niño. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué a la puerta, pegando mi oído a la madera. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz temblorosa. El llanto se detuvo de inmediato. Decidí ignorarlo y continuar con mi ronda, pero no podía quitarme de la cabeza ese sonido. Más tarde esa noche, mientras revisaba los baños, las luces comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el edificio entero contuviera la respiración. Las noches siguientes fueron aún peores. Cada vez que pasaba frente al Salón 13, sentía una presencia, algo que no podía explicar. Una noche, encontré el candado del salón abierto. Mi sangre se heló. ¿Alguien más había estado aquí? La puerta estaba entreabierta, y aunque mi instinto me decía que me alejara, mi curiosidad pudo más. Entré lentamente, iluminando el interior con mi linterna. El aula estaba vacía, pero había algo extraño en el aire, un olor a humedad mezclado con algo metálico. Al fondo del salón, vi un pupitre cubierto de manchas oscuras. Me acerqué con cautela, y entonces lo vi, grabado en la madera, había un nombre. Isabel. De repente, sentí un frío helado recorrer mi espalda. Fue entonces cuando escuché un susurro, justo detrás de mí. «Ayúdame», me giré bruscamente, pero no había nadie. Salí corriendo del salón y cerré la puerta de golpe. Esa noche apenas pude dormir. Decidí investigar sobre la historia de la escuela. Después de muchas preguntas incómodas, un viejo profesor me contó la verdad. Hace décadas, una estudiante llamada Isabel había desaparecido misteriosamente. Su última clase fue en el Salón 13. Según los rumores, ella había sido víctima de un maestro perturbado que, al ser descubierto, se quitó la vida en ese mismo salón. Su cuerpo nunca fue encontrado, y muchos creían que su espíritu seguía atrapado allí, buscando justicia. Las noches siguientes, el tormento continuó. Escuchaba pasos, risas infantiles que se transformaban en gritos, y veía sombras moverse por el rabillo del ojo. Una madrugada, mientras revisaba los pasillos, vi a una niña de cabello largo y oscuro al final del corredor. Estaba de espaldas, con un vestido blanco que parecía estar manchado. «Isabel», pregunté casi en un susurro. Ella giró lentamente la cabeza, y lo que vi me congeló el alma. Sus ojos estaban completamente vacíos, y su sonrisa era antinatural, casi inhumana.
Corrí sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la salida, pero esa fue mi última noche como velador. Renuncié al día siguiente, incapaz de seguir enfrentando esa oscuridad. Sin embargo, a veces, en mis pesadillas, aún escucho su voz. Ayúdame. Ahora sé que hay lugares que guardan más que historia. Algunos lugares guardan dolor, sufrimiento y almas que nunca encontraron descanso. Si alguna vez escuchan un susurro en la oscuridad, mi consejo es simple: no se detengan a escuchar. Mi nombre es Lucía, y crecí en un pequeño pueblo donde no ocurría mucho. Era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y con una única escuela secundaria que había estado en pie por más de 100 años. La gente solía decir que la escuela tenía carácter, pero yo siempre la encontré espeluznante. Los techos altos, las ventanas antiguas que chirriaban con el viento y los pasillos oscuros parecían sacados de una película de terror. En mi último año de secundaria, ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Había un aula en el ala más antigua de la escuela que nadie usaba. La llamaban el aula 7, aunque hacía mucho tiempo que no tenía número visible. Era un lugar que los alumnos evitaban y los profesores no mencionaban. Según las historias, hacía décadas, una estudiante llamada Marta había muerto allí en circunstancias misteriosas. Los rumores decían que un pizarrón se había desplomado sobre ella, aunque otros afirmaban que fue algo mucho más oscuro. Una tarde, después de clase, me quedé hasta tarde trabajando en un proyecto grupal con mis amigos. Cuando todos comenzaron a irse, me di cuenta de que había olvidado mi cuaderno en el aula. Volví sola para buscarlo. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, un aire helado me recorrió la piel. A medida que me acercaba al aula 7, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba. Cuando pasé frente a la puerta cerrada, escuché algo, un leve susurro. Me detuve, conteniendo la respiración, y traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero entonces lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Lucía era mi nombre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero en lugar de alejarme, me quedé inmóvil, como si algo me impidiera moverme. La puerta del aula 7 se abrió lentamente con un crujido. Dentro, la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la luz del pasillo no pudiera penetrarla. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero mi curiosidad pudo más. Di un paso hacia el interior, sosteniendo mi celular como una linterna. La habitación estaba completamente vacía, con pupitres cubiertos de polvo y un pizarrón que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Mientras revisaba el lugar, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Entonces, algo me llamó la atención en el pizarrón. Había palabras escritas que no estaban allí cuando entré. Decían: ayúdame. Mi respiración se aceleró, y mi celular comenzó a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con la batería. Fue entonces cuando la temperatura bajó drásticamente, y escuché un sonido que jamás olvidaré, un grito desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo. Corrí hacia la puerta, pero al intentar abrirla, estaba cerrada. Golpeé y grité pidiendo ayuda, pero mi voz se sentía apagada, como si las paredes la absorbieran. De repente, las luces parpadearon, y frente a mí apareció una figura. Era una niña, probablemente de mi edad, con el uniforme de la escuela. Su piel era pálida, y sus ojos vacíos parecían atravesarme. «Por favor, no me dejes sola», susurró. Su voz era suave, pero estaba cargada de una tristeza indescriptible. «No sé cómo ayudarte», respondí, temblando. Ella extendió su mano hacia mí, y aunque todo mi instinto me decía que no la tocara, no pude evitarlo. En el momento en que nuestras manos se rozaron, vi algo. Fue como si una serie de imágenes se proyectaran en mi mente, un aula llena de estudiantes, un maestro con una mirada oscura, y la misma niña, Marta, siendo arrastrada hacia el aula 7 mientras gritaba por ayuda. Luego, el silencio.
Cuando desperté, estaba en el pasillo, frente a la puerta cerrada del aula. La escuela estaba completamente a oscuras y mi celular marcaba las 3 de la madrugada. Me levanté tambaleándome y salí corriendo sin mirar atrás. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, pero desde entonces, cada vez que paso por un aula vacía, siento que Marta sigue allí, esperando que alguien la escuche, que alguien finalmente la libere. Ahora, cada vez que pienso en esa experiencia, me pregunto si fui la última persona en verla o si algún día volverá a buscarme. Me llamo Ana y hasta hace poco trabajaba como bibliotecaria en una escuela secundaria muy antigua. El edificio tenía más de 120 años y, como era de esperarse, estaba lleno de leyendas. La biblioteca era el corazón del lugar, una sala enorme con estanterías que parecían tocar el techo, mesas de madera maciza y ventanas con vitrales que proyectaban extrañas sombras al atardecer. Cuando acepté el trabajo, todos me advirtieron del guardián. Pensé que solo era una historia para asustar a los nuevos, pero pronto descubriría que había algo más detrás de esas palabras. La primera vez que sentí algo extraño fue durante mi segunda semana. Me quedé después del horario habitual para organizar unos libros. La escuela estaba vacía, y lo único que se escuchaba era el eco de mis pasos. Mientras colocaba un tomo pesado en una estantería, oí un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera arrastrado una silla. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Supuse que sería el viento o algún ruido típico del edificio viejo, y seguí trabajando. Sin embargo, esa noche, cuando estaba cerrando la biblioteca, vi algo que me inquietó profundamente. En una de las mesas al fondo, había un libro abierto. Yo estaba segura de haber dejado todos los libros en su lugar antes de cerrar. Me acerqué para verlo, y mi piel se erizó al leer el título, Historias de apariciones y espíritus. No recuerdo haber sacado ese libro de la estantería, y lo más perturbador fue que, justo cuando lo levanté, escuché un susurro. Era bajo, casi inaudible, pero claramente decía, «No te vayas». Me fui de allí lo más rápido que pude esa noche, tratando de convencerme de que estaba cansada y mi mente me jugaba una mala pasada. Pero lo que pasó en las semanas siguientes hizo que todo cambiara. Cada vez que trabajaba hasta tarde, sentía una presencia. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los libros aparecían en lugares equivocados, y las sombras en las ventanas parecían moverse aunque no hubiera nadie cerca. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y quedarme para descubrir qué estaba pasando. Me armé con una linterna y recorrí la biblioteca cuando todos se fueron. Mientras revisaba las estanterías, sentí que algo me observaba. De repente, una ráfaga de aire frío me hizo estremecer, y escuché un golpe fuerte. Seguí el ruido hasta una esquina donde se guardaban los libros más antiguos, muchos de ellos en idiomas que no entendía. Allí, en el suelo, había un libro abierto. La página mostraba un dibujo extraño, una figura encapuchada con ojos oscuros que parecían seguirme. Antes de que pudiera procesarlo, las luces se apagaron. Solo tenía la linterna para guiarme, y al girarme, vi algo que hizo que mi sangre se congelara, una sombra alta y oscura, inmóvil al otro lado de la sala. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La sombra comenzó a moverse hacia mí, lenta pero implacable. Salí corriendo, tropezando con las mesas y sillas, hasta que finalmente llegué a la puerta y la abrí de un tirón. Cuando volví a mirar atrás, la sombra había desaparecido. Al día siguiente, hablé con una de las profesoras más antiguas de la escuela. Ella parecía incómoda al principio, pero finalmente me contó la verdad. Hace muchos años, un bibliotecario llamado Ernesto trabajaba en ese mismo lugar. Era un hombre reservado, obsesionado con los libros raros y antiguos. Un día, simplemente desapareció, dejando su chaqueta colgada en la silla y un libro abierto sobre la mesa. Desde entonces, la gente comenzó a reportar cosas extrañas y nació la leyenda del guardián. Según algunos, su espíritu nunca dejó la biblioteca.
Esa noche, decidí que no podía seguir trabajando allí. Empaqué mis cosas y entregué mi carta de renuncia. Pero antes de irme, quise despedirme de la biblioteca. Me acerqué a la mesa donde siempre trabajaba y dejé una nota. Gracias por permitirme estar aquí. Espero que encuentres paz. Al salir por última vez, sentí un aire cálido que me envolvía, casi como si alguien estuviera agradeciéndome. Desde entonces, nunca volví a pisar esa escuela, pero a veces, cuando leo en casa, siento que alguien me observa, como si el guardián me hubiera seguido. Mi nombre es Laura, y esta es la experiencia que nunca logré borrar de mi memoria. En el último año de la preparatoria, mi clase estaba asignada al Salón 7, un aula situada en la parte más antigua de la escuela, donde los ladrillos estaban desgastados y las ventanas apenas dejaban entrar la luz. Era un lugar incómodo, y los humores sobre el salón eran aún peores. Decían que, muchos años atrás, un estudiante llamado Héctor se había quitado la vida allí. Según los cuentos, lo encontraron colgado de una de las vigas del techo tras semanas de sufrir acoso. La escuela cerró el salón por años, pero con el tiempo, nos reabrieron por falta de espacio. Nadie quería tener clases allí, y algunos decían que Héctor todavía rondaba el lugar. Al principio, lo tomé como una simple historia de fantasmas. Soy una persona práctica, y además, tenía cosas más importantes de que preocuparme: exámenes, proyectos y el estrés de elegir una universidad. Sin embargo, mi perspectiva cambió una tarde en la que me quedé sola en el salón. Era viernes, y mis amigos y yo habíamos decidido organizar una pequeña reunión después de clases para terminar un trabajo grupal. La mayoría se fue temprano, pero yo me quedé recogiendo las hojas y ordenando los materiales. Cuando terminé, noté algo extraño: el reloj del salón marcaba las 7 en punto, pero yo estaba segura de que ya eran las 6:30. Al mirar mi celular, confirmé que el reloj estaba adelantado. Mientras guardaba mis cosas, oí un ruido. Era leve, como un susurro. Pensé que tal vez alguien había regresado por algo olvidado. «Hola», dije, pero no hubo respuesta. Me encogí de hombros y seguí recogiendo mis cosas. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez más claro, una voz que decía mi nombre, Laura, arrastrándolo como si lo pronunciara con esfuerzo. El sonido venía del rincón más oscuro del salón, donde las sombras parecían más densas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Me acerqué con cautela y miré detrás de los pupitres. No había nadie. Fue entonces cuando escuché el chirrido de la puerta cerrándose lentamente detrás de mí. El aire se volvió pesado, y la temperatura pareció caer en picada. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon y se apagaron. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con el único sonido siendo el eco de mi respiración acelerada. «¿Quién está ahí?», pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. Una risa suave resonó en el salón, seguida por un susurro: «¿Por qué te quedaste?». Todos se fueron. Corrí hacia la puerta y la encontré cerrada con llave, aunque sabía que no había puesto el seguro. Golpeé con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero nadie parecía escucharme. Fue entonces cuando noté que algo se movía en el pizarrón. Al girarme, vi palabras escritas con tiza que se formaban solas: «No debiste quedarte sola». Mi cuerpo se paralizó. Sentí un frío glacial detrás de mí, como si algo estuviera a centímetros de mi espalda. No quería girarme, pero lo hice. Y ahí estaba. La figura de un joven pálido, con ojos hundidos y un rostro que mostraba una mezcla de tristeza y enojo. Estaba colgado, balanceándose ligeramente como si aún estuviera atrapado en el lazo que lo había reclamado años atrás. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y sus ojos se clavaron en los míos. «Déjame salir», grité, desesperada. Pero él solo murmuró: «Ellos también me dejaron. No te irás». De repente, todo se detuvo. Las luces volvieron,
La puerta se abrió de golpe y escuché voces desde el pasillo. Mis compañeros habían regresado para buscar algo que olvidaron. Me encontraron temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca les conté exactamente lo que pasó. Nadie me habría creído. Pero desde esa noche, evité el Salón 7 a toda costa. A veces, en los días de lluvia, me parece escuchar mi nombre susurrado entre los truenos. Y aunque nunca volví a ver a Héctor, sé que sigue ahí, esperando a alguien más que se atreva a quedarse solo. Mi nombre es Diego, y esta historia ocurrió cuando tenía 15 años. En aquel entonces, asistía a una escuela secundaria bastante vieja, construida a principios del siglo XX. El edificio tenía una arquitectura peculiar, con pasillos estrechos, techos altos y un segundo piso que siempre me pareció opresivo. Durante el día, la escuela era normal, incluso acogedora, pero en las tardes, cuando los pasillos quedaban vacíos y las luces titilaban por la antigüedad, el ambiente se tornaba completamente distinto. Había un pasillo en el segundo piso que siempre evitábamos. Incluso los profesores parecían esquivarlo. Era un tramo corto, con 3 aulas cerradas y un baño al final. Nadie usaba esas aulas, y el baño había estado clausurado por años. Los rumores decían que hacía mucho tiempo, un profesor había perdido la vida allí en circunstancias misteriosas. Algunos hablaban de un accidente, otros de algo mucho más siniestro. Una tarde, después de un ensayo del equipo de teatro, me ofrecía quedarme a ayudar a mi amigo Andrés a buscar un guión que había dejado en una de las aulas del segundo piso. Todos los demás ya se habían ido, y el silencio de la escuela vacía era casi ensordecedor. Mientras subíamos las escaleras, las luces parpadearon, y Andrés bromeó diciendo: «Espero que el viejo Ramírez no esté esperándonos». Yo intenté reírme, pero el nudo en mi estómago me decía que algo no iba bien. Cuando llegamos al pasillo, el aire estaba helado. Era extraño, porque el resto del edificio estaba cálido, incluso sofocante. Caminamos hasta el aula donde supuestamente estaba el guión, pero la puerta estaba cerrada con llave. Andrés, frustrado, sugirió que revisáramos las otras aulas, aunque sabía que estaban abandonadas. Al entrar a la primera, el olor a humedad nos golpeó de inmediato. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y los pupitres estaban apilados en una esquina como si alguien los hubiera olvidado allí hacía décadas. Buscamos entre papeles viejos y cuadernos polvorientos, pero no encontramos nada útil. Mientras salíamos, escuché un leve susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. ¿Oíste eso?, le pregunté a Andrés, pero él negó con la cabeza. Seguimos hacia la segunda aula. Estaba en un estado similar, pero esta vez, algo nos llamó la atención. En el pizarrón, alguien había escrito con tiza: «No están solos». Las letras eran grandes, torpes, como si hubieran sido escritas con prisa. Andrés se puso pálido y murmuró: «Debe ser una broma de alguien». Pero ambos sabíamos que nadie más estaba en la escuela. Decidimos irnos, pero al llegar al pasillo, el ambiente era aún más pesado. Entonces, escuchamos un ruido que venía del baño clausurado al final del corredor. Era un golpe seco, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta desde adentro. Andrés, siempre más valiente que yo, quiso investigar. «Espera», le dije, pero él ya estaba caminando hacia el baño. Cuando llegó a la puerta, me llamó con la mano. «Mira esto», dijo, señalando un rastro de algo que parecía agua oscura que salía por debajo de la puerta. Me acerqué con cautela, y en ese momento, el golpe se escuchó de nuevo, más fuerte. «¿Hay alguien ahí?», exclamó Andrés, y antes de que pudiera detenerlo, empujó la puerta. El interior estaba completamente oscuro, excepto por un débil resplandor que parecía venir del espejo del fondo. La habitación estaba helada, y un olor nauseabundo nos golpeó de inmediato. Entonces lo vimos. En el espejo, había una figura alta y oscura, de pie detrás de nosotros.
No era un reflejo nuestro, era algo más. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y su presencia emanaba una maldad palpable. «¡Corre!», grité, pero Andrés estaba paralizado. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban clavados en el espejo. Tuve que tirar de su brazo para sacarlo de allí. Corrimos por el pasillo, bajamos las escaleras y no nos detuvimos hasta estar fuera del edificio. La puerta principal, que habíamos cerrado al entrar, ahora estaba abierta de par en par, como si algo nos hubiera estado esperando para dejarnos ir. Esa fue la última vez que Andrés y yo hablamos del incidente. Algo cambió en él después de esa noche. Se volvió callado, retraído, y poco después dejó la escuela sin explicación. Yo intenté seguir con mi vida, pero nunca pude olvidar lo que vi en ese espejo. A veces, cuando estoy solo en casa y miro mi reflejo, siento que no estoy solo. Como si aquello que vimos esa noche en el segundo piso de la escuela todavía me estuviera observando, esperando el momento adecuado para volver.